y poder comentarles un poco hasta ahora qué es lo que hemos venido haciendo desde el Centro de Estudiantes de Derecho. Nosotros, desde que se presenta este proyecto de ley al Parlamento el 23 de abril, hemos buscado espacios para poder reflexionar sobre esto y para poder, entre todos, llegar a algunas conclusiones y de alguna manera poner a disposición la información que desde tanto de la Facultad de Derecho como desde las diferentes organizaciones sociales se han ido generando análisis y se han ido generando determinadas reflexiones sobre los contenidos de esta ley. Y bueno, en ese sentido, desde el Centro de Estudiantes de Derecho queríamos generar estos espacios de intercambio. Particularmente ahora nos encuentra en un momento complejo por, bueno, el hecho de que no estemos yendo a facultad, o el hecho de que no estemos teniendo contacto personal y directo entre nosotros, hace que muchas veces nos veamos limitados en cuanto a las actividades y a la apertura de las discusiones. De todas maneras, igual queríamos tratar de ponernos un poco más creativos y buscarle la vuelta para dar estas discusiones, para poner estos temas sobre la mesa, teniendo en cuenta que bueno, particularmente este proyecto de ley que entró al Parlamento, como decía, el 23 de abril con 501 artículos, para aprobarse por los plazos constitucionales en un periodo de tiempo bastante acotado, nos obligan de alguna manera a ponernos en a tratar de ajustarnos a esos tiempos y tratar de ponernos en sintonía con esos plazos. Justamente por eso es que hemos generado estas instancias de intercambio. Ya estuvimos hace varias semanas, hemos estado reflexionando con varios docentes de la Facultad de Derecho. Ayer tuvimos una jornada con Andrés Blanco, la semana pasada tuvimos una jornada con el fiscal de corte, con Germán Aller, con Hugo Barreto, y bueno, la idea es poder ir de alguna manera desmenuzando esta ley con toda esta cantidad de artículos y poder intercambiar sobre eso y poner a disposición la información, sobre todo para poder tener de alguna manera la oportunidad de dar estas discusiones de manera un poco más amplia y democrática, con los tiempos y las condiciones bueno, que están dadas. Así que en ese sentido, hoy queríamos hablar con Denise Legrand, a quien agradecemos un montón por haber aceptado la invitación y por sumarse a estas actividades. Y bueno, ella es periodista, además es coordinadora de un programa que se llama Nada Crece a la Sombra, que justamente trabaja en las cárceles, y bueno, en ese sentido ella tiene mucha experiencia en sistema carcelario, y la idea de hoy es poder empezar a seguir reflexionando sobre la ley de urgente consideración. Así que, dicho esto, les recuerdo a todos que en lo posible traten de mantener los micrófonos apagados. Si bien están todos silenciados, puede ser que a veces por algún desperfecto técnico pueda surgir algún micrófono, y para hacer un poco más sencilla la discusión es necesario mantenerlos apagados, al igual que las cámaras, para hacer también más fácil la conexión a internet. Les recuerdo que el chat está abierto, está habilitado, para que hagan las preguntas que quieran. La idea es que Denise ahora haga una exposición y luego al final conteste algunas preguntas, así que pueden ir haciendo preguntas en el chat a medida que vayan surgiendo y al final las contesto. Así que bueno, dicho esto, agradezco de nuevo a todos y todas por participar, y a Denise particularmente por haber aceptado la invitación, y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todas y todos por tomarse este ratito para conversar e intercambiar. Quiero comentar algunas cosas generales en 3 áreas temáticas sobre seguridad de la Ley de Urgente Consideración, en particular sistema penal adulto, sistema penal adolescente y policía. Y la idea después es dejar abierto el intercambio de preguntas y demás por si quieren profundizar en algo, si quieren también despegarnos de la discusión sobre la LUC y pensar en el impacto de la LUC en el territorio. Creo que lo primero que hay que decir siempre que se habla sobre el sistema penal uruguayo y sobre la prisionización es que es un mito que tenemos un sistema penal benigno. Tenemos una de las tasas de prisionización más altas de América Latina, solo nos supera Brasil en este momento, y estamos entre los 30 países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo. Es un indicador complicado, porque ni hablar que la seguridad es un problema en Uruguay, pero no podemos decir que comparado con otros países de América Latina, esto no es un fenómeno que debería impresionarnos. Básicamente, 3,5 de cada 1000 uruguayos están privados de libertad,
es una cifra muy alta, casi 1% de los varones menores de 29 años están presos en este momento. Y hay de alguna manera un modo que ha caracterizado al sistema político y a la discusión que tiene que ver con el aumento de penas, con la creación de nuevos delitos, es decir, con la inflación punitiva. Y hay una cuestión que ya es una hipótesis mega confirmada, que tiene que ver con que ni el aumento de penas ni la creación de delitos ha mejorado la seguridad. Por el contrario, la inflación punitiva, que ha caracterizado en los últimos periodos de gobierno sin lugar a duda, no mejoraron la seguridad y generaron, por el contrario, la saturación del sistema carcelario. El aumento de la población carcelaria progresiva todo el tiempo aumenta, todo el tiempo llegamos a cumplir nuestro ranking, lamentable ranking histórico de personas privadas de libertad. Actualmente hay 12.100 personas privadas de libertad, de las cuales 11.500 son varones y 600 son mujeres. Es una población muy elevada y es una población que vive en condiciones de criminalidad absoluta, que son las cárceles hoy. ¿Qué va a hacer esta ley? ¿O qué parecería ser a priori que va a hacer esta ley? Sobrepoblar aún más las cárceles y contribuir a ese continuo colapso o posible colapso que atraviesa el sistema penitenciario. Las condiciones actuales, ni hablar, que son sumamente deficitarias. Y las cárceles hoy en día están muy lejos de generar cualquier tipo de proceso de deserción de la actividad delictiva o de rehabilitación. Para tener claro algunas cifras que ilustran esta realidad. La reincidencia, el reingreso es muy alto, se dice que 7 de cada 10 personas reingresan al sistema, es una cifra que vale la pena ver cómo investigamos la reincidencia en Uruguay, es algo que es muy difícil de investigar. En los últimos 15 años hubo más de 500 muertes, la tasa de homicidios 19 veces la tasa de la afuera, en algunos centros penitenciarios que concentran la mayor cantidad de la violencia y la conflictividad, se dice que la tasa de homicidio está cercana a 30 veces la de la afuera, la tasa de suicidios es 4 veces la de la afuera, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas, 10% de las personas viven en situación de discapacidad y se estima que más de 20% de las personas son analfabetas, tanto analfabetas que nunca aprendieron a leer ni a escribir o analfabetas funcionales o por desuso. Estamos en un país en que el analfabetismo no supera el 2%, sin embargo en las cárceles 1 de cada 5 personas es analfabeta. En este sentido, la primera crítica que aparece al sistema, y ahora incorporaron un artículo que encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación una reforma del sistema penitenciario, un proceso que ya inició hace 10 años y quedó en una meseta prácticamente continua, nada apunta a mejorar las cárceles, nada apunta a mejorar la política de seguridad, y sí se apunta, como se ha hecho con todas las leyes que se han creado, a el encierro masivo y a la solución penal como la única herramienta que tenemos para abordar la criminalidad. Eso lo único que hace es perpetuar la violencia en el sistema. A Uruguay, una de las cosas, capaz que por mencionar, ya que mencionaba la reforma penitenciaria, cuando asume en 2005 el primer gobierno del Frente Amplio, no es que la situación de las cárceles fuera muy diferente. En el discurso de asunción de Tabaré Vázquez en aquel momento se decreta la crisis humanitaria del sistema carcelario, como más que como un conjunto de acciones, como una expresión de deseo que denotaba la crisis absoluta de ese momento del sistema. No fue hasta 2009 que Manfred Novak, relator contra la tortura, visitó Uruguay, hizo un informe lapidario para el sistema carcelario uruguayo, que ahí se terminó suscitando lo que conocemos como reforma del sistema penitenciario. La reforma del sistema penitenciario está en 4 ejes. La reducción del hacinamiento, que se logró reducir de 160 a 97,5%, la incorporación del personal civil a las cárceles en esta figura que son las y los operadores penitenciarios, y 2 patas que quedaron bastante truncas, por no decir truncas, que fue la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad y la construcción de políticas de rehabilitación. A Uruguay le costó muchísimos años reducir el hacinamiento. Básicamente le costó 15 años y le va a seguir costando.
estar bajo los estándares internacionales cuesta muchísimo. El máximo aceptado por Naciones Unidas es 110%, repito que Uruguay tenía 160% hace algunos años y actualmente está en 97,5%. Esta ley pone en riesgo este indicador sin lugar a dudas, porque si se sobrepoblan las cárceles, ni hablar que el hacinamiento va a aumentar. Y he escuchado bastante que de alguna manera la discusión pública empieza a ser, bueno, hay que construir más cárceles. Y no, de ninguna manera. Cárcel que se construye es cárcel que se ocupa. Y tenemos también que cambiar la lógica de pensar en la construcción de cárceles, con la construcción de cárceles es una construcción millonaria. Y tenemos que también plantearnos qué cárcel vamos a construir, la misma cárcel errada que construyó el anterior gobierno, que fue la Unidad 1, un modelo absolutamente caduco, un modelo no adaptable a este país en este momento, un modelo que involucra un proyecto de participación público-privado que hace que estemos atados a una empresa durante 25 años más, un modelo que implica que 400 plazas fueron destruidas y no son reconstruibles por los altísimos costos que plantea la empresa, y encima seguimos pagando día a día la cuota por esa ocupación, porque de todas maneras se pagan las plazas que no se ocupan. Tenemos que pensar mucho más seriamente cuando hablamos de la construcción de plazas carcelarias, porque estamos hablando de cifras millonarias. Ni hablar que un sistema penitenciario gigante no es financiable, no lo es hoy en día que tenemos un sistema penitenciario gigante, y menos lo va a hacer si aumenta la población. La infraestructura hoy en día obviamente tiene condiciones deficitarias, no se generan procesos, son condiciones muy violentas, la conflictividad es extrema, y además también esta ley tiene una particularidad que propone algunas cosas que poco tienen que ver con la mejora de la seguridad. Son cuestiones que tienen, que suenan bien, por decirlo de alguna manera, pero que suenan bien para una determinada población, pero que no tienen de ninguna manera impacto en la seguridad. Un caso muy claro de eso tiene que ver con las salidas transitorias. Esta ley propone la limitación de salidas transitorias al uso de dispositivos electrónicos, y además también propone para determinados delitos no hacerlo. La realidad es que las salidas transitorias no representan un problema para la seguridad. Menos de 1% de los presos accede a salidas transitorias, y en el caso, por ejemplo, del CONCAR, donde hay 3.558 varones privados de libertad, donde hay 3.558 varones privados de libertad, solo 24 personas acceden a las salidas transitorias. Las salidas transitorias son dadas, y ustedes lo sabrán bastante, son dadas bajo estrictas condiciones, bajo estrictas evaluaciones, es un juez quien determina la posibilidad de las salidas transitorias, y lo hace luego de que se generan determinados procesos de evaluación que permiten que esas salidas transitorias se sucedan. Y una vez que las personas acceden a este beneficio, suelen hacerlo con mucha responsabilidad, porque de alguna manera es la previa a la salida en libertad. Y de nuevo, menos de 1% de la población carcelaria accede a salidas transitorias. Entonces el impacto de las salidas transitorias sobre la seguridad es nula. Y además también, si las personas cometieron delitos durante las salidas transitorias, con el impacto público que eso generaría, lo sabríamos, y no configura un tema de discurso público. Condicionar las salidas transitorias a la colocación de dispositivos electrónicos, ni hablar que es una limitación. La disponibilidad de dispositivos electrónicos es dudosa, no los hay, hacen falta, tienen altísimos costos, se tiene que pensar en la disponibilidad de los dispositivos electrónicos en las 27 cárceles que están en todo el país. Se le suma trabajo a lo que es hoy en día la Dirección de Monitoreo Electrónico, que funciona dentro del Centro Comando Unificado, que es un trabajo policial muy interesante para conocer. Y lo que no queda muy claro en esta ley es si el Estado realmente puede costear los dispositivos electrónicos y el control de dispositivos electrónicos para las salidas transitorias, o es meramente una excusa burocrática para aumentar las condiciones y las trabas para que las personas accedan a salidas transitorias. Otro de los problemas que tiene esta ley tiene que ver con que hay un foco muy grande en los delitos cometidos, y se deja muy de lado para pensar en los beneficios penales o en los derechos penales asociados a la trayectoria penitenciaria.
Si bien ni hablar que hay que considerar los delitos que cometen la gente o que cometen las personas, otra de las cosas que ustedes sin duda sabrán es que la conducta penitenciaria muchas veces tiene poco que ver con la trayectoria penitenciaria, con el delito cometido, perdón. Hay personas que cometen delitos que podríamos decir que son delitos leves o delitos contra la propiedad o con escasos niveles de violencia, o que podríamos decir que todos los delitos configuran algún tipo de violencia, que en la trayectoria penitenciaria son trayectorias muy hostiles, muy conflictivas y de aumento de la criminalidad en la propia trayectoria. Por otra parte, hay personas que cometen delitos muy violentos, como es el caso de los homicidios muy especialmente agravados, los femicidios en particular, que tienen trayectorias penitenciarias muy prolijas y generan una progresividad en el sistema. Esta ley es un foco inmenso sobre los delitos que se cometen y deja de lado todo lo que tiene que ver con la trayectoria penitenciaria en sí misma, que es en realidad la gran constructora de la criminalidad. Para valorar estrategias que permitan el quiebre de las trayectorias delictivas y que permitan de alguna manera mejorar la seguridad, ni hablar que hay que pensar en cómo la persona cumple con su trayectoria penitenciaria más allá del delito que comete. En esto del foco del delito, hay algunos delitos que se incluyen dentro de la ley para la quita de algunos beneficios penales, que no parecen ser un problema el delito en sí mismo, sino parecen ser que, como son los delitos que más se cometen, se incluyen para que la mayoría de la población quede inhabilitada para acceder a estas cosas. Es el caso del hurto agravado y la rapiña. Básicamente, para estos delitos se bloquea la posibilidad de salidas transitorias, se bloquea la posibilidad de un montón de beneficios, también de todos los tipos de libertades a prueba. Y también una de las cosas que plantea la ley tiene que ver con la prisión preventiva. Sabrán también en qué caso se aplica la prisión preventiva, que se aplica siempre, se aplica siempre, para los pobres se aplica siempre, pero normativamente debería aplicarse para siempre que se visualice un riesgo de fuga, un riesgo para las personas involucradas en la causa o un entorpecimiento de la causa. En el caso de la ley plantea la inclusión de la prisión preventiva obligatoria para la mayoría de los delitos. Uno podría cuestionarse por qué, por ejemplo, un hurto agravado configuraría o presumiría que se configura algún tipo de riesgo en este tipo de delitos. La sugerencia sería claramente quitar la prisión preventiva obligatoria para este tipo de delitos, que no tiene ningún sentido, más allá que son la mayoría de los delitos que cometen los pobres, entonces probablemente igual se aplique prisión preventiva. Pero que normativamente eso pase a ser letra en una ley, ustedes saben más que nadie lo que eso constituye. Después hay algunas cuestiones que tienen poca relación entre lo que se plantea normativamente y lo que efectivamente puede pasar en territorio. Un ejemplo muy claro de eso tiene que ver con la obligatoriedad del trabajo. La obligatoriedad del trabajo es algo que suena muy bien socialmente, suena bien. La gente quiere que los presos laburen, quiere que estén además obligados a laburar y quiere que laburen en las peores condiciones. Pero más allá de eso, hay una discusión que tiene que ver con que la obligatoriedad del trabajo no es de ninguna manera aplicable al sistema penitenciario, ni a ningún sistema. Además de que podríamos hablar de la constitucionalidad de la obligatoriedad del trabajo, hay una cuestión que tiene que ver con que no todas las personas tienen capacidad para el trabajo, ni capacidad psicotécnica, ni capacidad física. Y vuelvo a replantear las cifras que planteaba hace un rato. 10% de personas en situación de discapacidad, 20% de analfabetismo, 80% de uso problemático de drogas. Además, ni hablar que no hay esas plazas laborales en el sistema penitenciario. No hay 12.100 plazas laborales, no las va a haber y no las va a haber en el marco de la legalidad, porque no hay ningún proyecto de la mano que venga con la instalación de este tipo de propuestas. Además, la capacidad de trabajo debe ser evaluada y debe ser consistente con lo que es el derecho en el afuera. Deberíamos estar discutiendo de las condiciones de trabajo, deberíamos estar discutiendo de cómo el trabajo en el adentro está sometido a la legalidad y no a la ilegalidad como es hoy en día. Sin embargo, la discusión sigue siendo sobre la obligatoriedad del trabajo. Hay una cuestión también que tiene que ver con la seguridad. No es viable, la supervivencia no está garantizada para que todas las personas que están en el sistema penitenciario salgan a trabajar. Hay espacios dentro del sistema carcelario que no tienen ni siquiera patio o que no pueden sostener el patio de algunas personas
a la vez, porque directamente se lastiman. Entonces, imaginémonos si todas esas personas salieran a trabajar a la vez, no habría mecanismo de seguridad ni mecanismo de custodia que garantice la vida para estas personas. Entonces, no solamente no estamos hablando de una discusión de legalidad del trabajo, sino tampoco que no estaríamos garantizando la vida. Ni hablar que no estamos discutiendo sobre si va a ser con salarios y demás, porque eso es algo muy alejado. Otra de las cosas que caracteriza la, la, la propuesta de ley tiene que ver con que todo apunta al aumento de penas, y al aumento de penas también específicamente sobre los sectores de mayores vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de los planteos asociados a los delitos de drogas. En el caso de los delitos de drogas se plantea el aumento de penas, se apunta a los eslabones más débiles de la cadena, y se plantean determinados agravantes que tienen que ver sin duda con una cuestión de clase, como es el agravante de si sucede en el ámbito del hogar. Agravar las penas en el caso de que el narcotráfico suceda en el ámbito del hogar tiene un impacto directo sobre la criminalidad de las mujeres. La criminalidad de las mujeres, básicamente una de cada tres está imputada por un delito asociado al tráfico de estupefacientes, en general pequeñas cantidades de drogas, en general un trabajo que se sostiene también asociado al cuidado de las hijas e hijos y al cuidado del ámbito del hogar, que es en donde estamos destinadas gran parte de las mujeres. Hay ahí una dificultad en plantear este tipo de agravantes. Lo mismo los agravantes asociados a la pasta base, y bueno, todo lo que tiene que ver con los delitos de las drogas y la pobreza. Otro planteo asociado a los delitos de drogas en la ley tiene que ver también con una pena de muerte que el Estado estaría habilitando, que tiene que ver con el derribo de aviones. El derribo de aviones es primero que además también se podría terminar aplicando una pena de muerte sobre personas inocentes, pero más allá de eso, en el caso que efectivamente fueran personas involucradas en el narcotráfico, los eslabones más débiles de la cadena, más suplantables, tienen que ver con el transporte. No son personas valiosas dentro del sistema, son personas intercambiables, y son personas que además podrían en otro sistema, en un mecanismo de investigación, ser captadas para llegar a los reales responsables de todo esto y no generar una pena de muerte anticipada, que lo único que haría sería eliminar a los transportistas, eliminar de nuevo eslabones sumamente reemplazables de la cadena. Otra de las cosas que tiene que ver con el sistema, que han funcionado muchísimo a lo largo de los años y han de alguna manera generado que las personas se adhieran al sistema formal, tiene que ver con la redención de pena por estudio o trabajo. La redención de pena establece que cada 2 días de trabajo se descuente un día de pena, y cada 3 días de estudio se descuente un día de pena, y esto estaría de alguna manera reducido por el proyecto de ley, y estaría planteado algo que generó que las personas tengan una alta adhesión al sistema formal y que logren además de alguna manera reducir su trayectoria penitenciaria. Esto ni hablar que lo que va a hacer es aumentar la permanencia de las personas en el sistema, va a desmotivar la adherencia a los procesos formales y de alguna manera va a generar la tensión, el aumento de la tensión en el adentro, porque hay algo muy básico, nadie quiere perder derechos. Y cuando uno pierde derechos, lo que hace es manifestarse. Y cuando las formas de manifestación están relacionadas con la violencia, porque son las formas adquiridas por esas personas, el resultado va a ser complicado. Va a ser la posibilidad de que existan motines, la posibilidad de que haya un impacto económico, vital y político sobre esto, y creo que es algo que no se está valorando. Además de todo lo que significa el por qué pensamos en alargar las trayectorias penitenciarias en lugar de pensar que las personas adhieran a la formalidad y tratando de reducir los riesgos de que se conecten con la actividad delictiva, puedan egresar del sistema. Creo que es sumamente celebrable dentro de la ley, porque hay alguna cosa que puede ser celebrable, que tiene que ver con el Consejo de Política Criminal, la creación de un Consejo de Política Criminal, pero hay una limitación que tiene que ver en cómo pensamos el delito. La integración de ese Consejo de Política Criminal, que estaría integrado por el Ministerio del Interior,
la Fiscalía, el Poder Judicial, queda muy recortado a una forma de pensar el delito, a una forma que tiene que ver con una lógica que es momento de ir ampliando y que sería saludable que otros actores puedan unirse a ese Consejo de Política Criminal. Creo que claramente el comisionado parlamentario, el MIDES, el MEC, el Ministerio de Vivienda, y ni hablar que lo saludable sería que la academia y la sociedad civil pueda tener algún tipo de participación, porque también tienen un rol central en el diseño de la política criminal. Yendo ahora a la discusión sobre adolescentes en conflicto con la ley, que es una discusión que ya se dio hace algunos años, que hubo un plebiscito nacional en el que probablemente muchas y muchos de ustedes hayan estado involucrados, que se planteaba la discusión de bajar la imputabilidad penal de 18 a 16 años, porque en teoría los adolescentes configuraban un problema para la seguridad. Y la realidad es que en aquel momento los adultos eran responsables del 94% de los delitos, y se podría decir que con el avance de los años y la baja de los adolescentes asociados al sistema penal, esa cifra hoy en día debería ser aún mayor, de la responsabilidad adulta en la criminalidad. Hoy en día los adolescentes que están recluidos en el sistema penal son menos de 300. Es una población sumamente abordable, una población cuyos delitos están caracterizados por ser delitos, como el sistema penal adulto también, delitos mayoritariamente contra la propiedad, y efectivamente hay algunos adolescentes que se vinculan con delitos muy complejos, como es el caso de los homicidios, que son delitos muy poco comunes en esa población, y que muchas veces son tan poco comunes que cuando suceden generan elevada connotación pública. En el 2017 hubo 17 adolescentes involucrados con homicidios, en 2018 fueron 18, y en 2017 fueron 13 adolescentes los que estuvieron involucrados con homicidios. Las penas hoy en día para adolescentes van hasta los 5 años. 5 años en el momento de mayor formación de la vida, la primera infancia y la adolescencia, son etapas vitales de gran aprendizaje, es una complejidad bastante severa para la formación de las personas, porque si esas personas se forman en espacios hostiles y brutalmente violentos, como es el caso de las cárceles, probablemente esas personas de alguna manera desarrollen esas mismas conductas. Lo que hacen las cárceles básicamente es estimular la violencia, la vinculación temprana con el sistema carcelario y la vinculación con la criminalidad lo que hace solamente es perpetuar las conductas delictivas. A nosotros nos pasó muchísimo, la inmensa mayoría de los adolescentes que conocimos en el sistema penal adolescente los vemos hoy en el CONCAR. Es una realidad, hay un puente directo entre las instituciones porque hay una falla inmensa en el sistema penal adolescente en cómo se administra esa pena. ¿Es la solución aumentar las penas para que los adolescentes pasen en una institucionalidad que tiene muchísimas dificultades? No parecería ser lo más coherente. También porque los daños que genera esta institución y los daños que genera sobre esta etapa vital son irreversibles, y porque lo que estamos haciendo realmente es eliminar las posibilidades de rehabilitación y de quebrar las trayectorias delictivas. Hay también un problema de gestión, de tener adolescentes que van desde los 13 a los 18 años con personas adultas que tienen ya otra edad. Pasa hoy en día en el sistema, y es sumamente complejo, cuando a veces adultos cometen un delito y se habían ido del sistema, habían egresado del sistema penal adolescente, se habían ido debiendo, que se le dice, cuando las personas cometen un delito de adulto, vuelven al sistema penal adolescente, lo pagan, y luego luego migran al sistema penal adulto. Eso genera muchísimas dificultades. La administración de la pena sobre los adultos privados de libertad en un sistema penal adolescente es algo sumamente difícil. Pensar en que podría haber personas de más de 25 años en el sistema penal adolescente es una dificultad, y también es una dificultad que tiene un problema hasta normativo en la propia ley, porque la ley establece la creación de la figura del adulto joven. Personas que irían de 18 a 25 años y estarían diferenciadas en el sistema. En el INISA podría haber personas que tendrían más edad que esos adultos jóvenes del sistema penal adulto. Para terminar, algunos comentarios sobre policía, y ya podemos abrir a la ronda de preguntas si les parece. El articulado sobre policía en general
es un articulado que parece ser más para demostrar un supuesto respaldo que no existe, que normativamente no existe, cuando en realidad sabemos que existe, y parece ser más una demostración para darle una autoridad mayor a una institución. La consecuencia de todo eso, la policía ha sido una de las instituciones que más confianza ha generado en la población en los últimos tiempos. Aumentar la distancia y la discrecionalidad y reducir las garantías de la policía, lo único que va a generar es que las personas, que haya un distanciamiento de lo civil y que las personas pierdan la confianza en la institución, en una institución en la que deben confiar, porque en teoría es la institución que debe proteger a la población. Hay algunas cuestiones como la presunción de inocencia para la policía que parecerían ser algo innecesario, parecería ser una normativa que viene a reforzar algo que ya existe de por sí. Solo el año pasado hubo 32 personas asesinadas mientras cometían delitos, 32 personas asesinadas por policías mientras cometían delitos, y ninguno de esos policías fue formalizado. Sacando algunos casos, muy pocos casos de esos 32, todos esos policías estaban fuera del horario de trabajo y no estaban participando de su actividad profesional. Sin embargo, dieron muerte y no fueron formalizados. Entonces, reafirmar que es necesaria una presunción de inocencia para la policía no parecería ser algo acorde con la realidad que tenemos. El porte de armas para policías y militares, retirados por el simple hecho de ser policías y militares, lo diferenciaría de los procesos que tienen que atravesar el resto de la población civil que quiere portar un arma. Más allá de todo lo que podamos opinar políticamente, ideológicamente, de lo que significan las armas para la seguridad y lo que significan las armas no solamente para quienes las portan, sino para el resto de la población, hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad, a la inseguridad a la que estarían expuestas estas personas que portan armas. Más que nada también porque la ley establecería la posibilidad de que estas personas actúen ante la flagrancia de delito. Esto directamente los expone porque cuando un policía actúa actualmente en la represión del delito, actúa bajo determinadas condiciones. No actúa solo, siempre los policías que actúan están acompañados, están además controlados, controlados a través de la tecnología, tienen chalecos antibalas, tienen determinadas formas de protección que la institución establece para que esas personas tengan algunas garantías para reprimir esos delitos. Cuando una persona actúa como civil, de particular, ante la flagrancia de delito, se está exponiendo a una situación de inseguridad. Está exponiéndose a sí mismo y también está exponiendo a su entorno directo. En general, los policías y militares retirados estarán con sus familias, estarán en su comunidad o estarán precarizando el trabajo del resto de los trabajadores a través de 222 más baratos e ilegales que se podrían llegar a abrir por la posibilidad de que estas personas actúen en flagrancia de delito. También la seguridad privada en todo esto puede sacar su tajada en estos casos. Si lo que se necesita es mayor cantidad de personal armado, lo importante sería destinar recursos a que haya más formación policial, que haya mayores cupos para el ingreso y que todas esas personas que van a actuar en la represión del delito actúen bajo la norma, y actúen no solamente bajo la norma, sino que actúen bajo determinadas condiciones de seguridad para sí mismos, que el Estado les provea condiciones de seguridad, que la población pueda tener garantías sobre cómo esas personas actúan y que tengamos todos mecanismos de monitoreo para ver qué es lo que sucede. Aumentar la discrecionalidad nunca es el mecanismo. Para terminar, 2 comentarios más. Uno tiene que ver con la conducción de testigos. La conducción de testigos contra su voluntad, ni hablar que es inconstitucional, ni hablar que pensar en tener una persona conducida, detenida durante 24 horas no va a generar de ninguna manera nada bueno. Va a generar, además de los riesgos en sí mismo que significa, pensemos pragmáticamente cómo una persona que está retenida contra su voluntad, siendo un testigo, pasaría a generar podría atestiguar voluntariamente contra un Estado ofendido, que es el mismo Estado que lo está privando de libertad hace un día, que lo está teniendo detenido hace un día. Eso es algo que no se entiende muy bien cómo se va a implementar,
ni bajo qué condiciones. Y finalmente ni hablar que el articulado asociado al agravio, la autoridad policial, es un riesgo para la seguridad, es una quita de las garantías, y es un riesgo también para toda esta construcción de confianza que ha generado la policía, y que de alguna manera estaría en riesgo por este enfrentamiento entre lo civil y lo policial, y esta supuesta adjudicación del rol policial como un rol superior al que se lo estaría de alguna manera protegiendo contra un determinado agravio, que no queda muy claro tampoco las condiciones. Me quedo por ahí, si quieren abrimos una ronda. Sí, acá hay algunas que ya las están poniendo en el chat. De todas maneras, yo quería hacerte una pregunta particular, porque al aumentarse las penas siempre se habla como de la falsa seguridad, como de protección, sobre todo para las víctimas, ¿no? Como para decir, bueno, a las víctimas le da como o se intenta dar esa sensación como de seguridad. Particularmente, la ley de urgente consideración, o por lo menos el proyecto que ingresa al Senado, habla del aumento de penas en femicidios. Hay toda una discusión en el feminismo hoy en día sobre, bueno, el punitivismo y el feminismo como en contraposición una corriente con la otra, en el sentido de apostar a una sociedad donde a las mujeres no se nos mate, básicamente. Y bueno, ¿qué tipo qué incidencia puede llegar a tener el aumento de las penas en femicidios, particularmente para la prevención de ese delito? Las mismas que para el resto de los delitos. El aumento de penas no es la solución. Creo que el feminismo tiene un desafío en sí mismo que tiene que ver con romper con lo que critica. El feminismo debería ser antipunitivo, a priori, o debería tratar de pensar formas pedagógicas para la resolución de los conflictos. Además, también hay una realidad que hoy en día el femicidio, que es la punta del iceberg de la violencia de género, que implica una problemática social muy grande, ya tiene penas elevadísimas. Se aplican las penas máximas, se aplican 30 años, y si nos ponemos a pensar que el promedio de edad de los femicidas está en 45 años, 30 años de penitenciaría es prácticamente una cadena perpetua. Creo que en vez de dar el feminismo y la población en general, en vez de dar la discusión sobre qué penas se van a aplicar, se debería pensar en qué tratamientos se van a aplicar sobre los ofensores, porque los femicidas son la punta del iceberg de una problemática muy compleja, pero la realidad es que hay todo otro montón de delitos asociados a la de género, tiene que ver con la violencia doméstica, con el desacato cuando se burlan medidas judiciales y con otras cosas que plantean oportunidades para trabajar con los ofensores. La discusión sobre el aumento de penas es una discusión que de nada sirve, a ni hablar de todo lo que ya sabemos, ¿no? Que cuando se aplica una pena es porque el delito ya fue cometido, que el aumento de penas no desestimula la comisión del delito, que 50% de los femicidas se suicidan, o sea, hay un montón de cosas para analizar de por qué no tiene ningún sentido, pero además también hay una cuestión profundamente pedagógica que tiene que ver con cómo se piensan las cosas. Y de nuevo, hoy en día los femicidas ya tienen prácticamente una cadena perpetua. Además también podría estar la aplicación de medidas de seguridad por sobre esos 30 años para delitos que son los delitos que han generado inmensa connotación pública, como son algunos delitos que tienen nombre, que tienen los nombres de sus víctimas, y que quienes cometieron esos delitos se terminaron suicidando en las cárceles, de hecho. O sea, no parece ser hacia dónde hay que llevar la discusión si lo que queremos realmente es cambiar la realidad. Clarísimo. Acá, bueno, voy a ir en orden para justamente eso, propiciar el orden. Daniel consulta, ¿qué buenas prácticas desde lo institucional se han dado en el sistema carcelario uruguayo? Acá particularmente él hace referencia, si puedes comentar un poco qué es lo que hacen desde Nada Crece a la Sombra, pero también comentarnos si hay alguna otra iniciativa desde el Estado en ese sentido. Sí, el sistema penitenciario uruguayo podría dividirse perfectamente en dos. Por un lado están las cárceles de Montevideo y la zona metropolitana,
a excepción de la unidad 6 Punta de Rieles, y por otro lado las cárceles del interior, con excepción de Rivera, Soriano, Paysandú y Maldonado. Hay muchas cárceles en el interior del país que tienen prácticas muy interesantes, y también la cárcel de Punta de Rieles vieja tiene prácticas muy interesantes. Creo que sin duda una pérdida va a ser la denuncia de Luis Parodi, es una pérdida. Ver cómo se continúa el proyecto penitenciario de Parodi en la unidad 6 es un desafío, pero ahí hay una clara cárcel que propuso algo distinto y logró resultados. Los resultados es que es una cárcel sin homicidios, que la reincidencia parecería ser mucho más baja que la del resto de las cárceles, y que tiene menores niveles de conflictividad. Además, también hay cárceles del interior del país que funcionan muy bien y que funcionan con regímenes con mucho menores niveles de violencia. Es el caso, por ejemplo, de la cárcel de Colonia. La cárcel de Río Negro es una cárcel que no tiene rejas, ni siquiera es una cárcel que está sobre una ruta nacional y no tiene rejas. La cárcel de Salto, la cárcel de Artigas, es una cárcel, Pintadito es una cárcel que funciona muy bien. ¿Y cuáles son las características de esas cárceles? Que se propone el estudio y el trabajo para organizar la rutina, y que las rutinas, en vez de estar organizadas a través de la violencia, están organizadas a través de la convivencia. Lo que hacemos todos los días, todos nosotros, cuando vivimos en sociedad, tener actividades que organizan nuestra rutina, tener vinculaciones en lo posible alejadas de la violencia, y eso no hay que inventar la pólvora. Uruguay no tiene que mirar muy lejos. Sobre lo que hace Nada Crece a la Sombra. Nada Crece a la Sombra es un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles. Empezamos hace 7 años a trabajar en cárceles como una propuesta para, de alguna manera, repensar la rutina, para repensar el modelo educativo en la cárcel. Actualmente trabajamos en 2 cárceles, trabajamos en el CONCAR y en la cárcel de mujeres, de lunes a viernes durante toda la jornada, porque lo que entendimos que la estrategia debía ser necesariamente involucrarnos con la rutina. Involucrarnos con la rutina es repensar la rutina desde esto que les decía recién. También lo que hacemos es trabajar identificando procesos individuales, estrategias penitenciarias para las personas, también estrategias asociadas a las problemáticas de salud, y generando también mecanismos de investigación que nos permitan de alguna manera elaborar propuestas que contribuyan a la construcción de políticas penitenciarias. También laburamos en incidencia política, que es algo que nos parece muy importante, que es algo que además es necesario comprender, que trasciende a todos los partidos políticos y que trasciende a gobierno tras gobierno, porque las cárceles son una deuda histórica, y trabajamos también en una línea específica de opinión pública, porque si la opinión pública no cambia su percepción sobre el sistema carcelario y no cambia también su percepción sobre la posibilidad de generar políticas, no hay forma de construir política criminal alternativa. Bien. Acá Vale consulta, dice, buenas noches, ¿se podría hacer alguna reflexión al respecto de la eliminación por la LUC de la redención de penas por trabajo o estudio, considerando por un lado el trabajo de Nada Crece a la Sombra u otras organizaciones y también los índices de analfabetismo que se mencionaban al principio? Sí, lo comentaba hace un rato eso. Creo que es de las cuestiones, si tuviera que elegir, estaría entre el 1, 2, 3 de las cosas que la LUC no debería tocar, porque también es de las cosas que entiendo que luego proponerlo no tendría tantos costos políticos para algunas personas sacarlo. La redención de pena por estudio y trabajo, como decía hace un rato, fue una cuestión que generó adhesión a los sistemas formales, tanto de educación como de trabajo, que genera también la reducción de las trayectorias penitenciarias y que genera el combo de esas 2 cosas juntas. Las personas reducen su trayectoria penitenciaria con determinados límites, porque como saben, las penas hay que cumplirlas hasta determinado punto, y genera esa reducción asociado a procesos de formalidad. Lo que nosotros tenemos que proponer dentro de las cárceles tiene que ver con la formalidad, tiene que ver con procesos de legalidad. Eliminar esto parece ser un capricho, parece ser algo sin pensar cómo esto también va a aumentar la conflictividad de las cárceles, porque también, como decía hace un rato,
Nadie quiere perder derechos, y cuando uno va a perder derechos, va a pelear por esos derechos, y la cárcel, la forma de pelear por esos derechos son las manifestaciones a través de la violencia. Entonces, no encuentro argumentación técnica para limitar la redención de pena por estudio y trabajo, porque además las personas que llegan a adherir al estudio o al trabajo, no solo adherir, sino a sostener el proceso de estudio y trabajo, porque uno redime pena cuando sostiene el proceso, no es que redime pena simplemente porque se anotan las cosas, es sosteniendo el proceso. Cada 2 días de trabajo, uno descuento, cada 3 días de estudio, uno descuento. No encuentro argumento técnico alguno que indique que recortar esta posibilidad para las personas podría ser una mejora para la seguridad, parece ser bastante lo contrario. Bien, acá hay 3 preguntas que apuntan más o menos a lo mismo, que básicamente se cuestionan cuál sería como la posibilidad de cambiar este sistema a un mediano o corto plazo, y cómo sería, o si sería posible de alguna manera a tomar estos modelos exitosos de las cárceles del interior para poder hacerlo también en Montevideo, Rivera, Maldonado, entre otros, que, bueno, para que lo tomamos como ejemplo, pero bueno, ¿qué es lo que hace falta o hacia dónde tiene que ir el sistema para poder justamente adoptar ese ejemplo y que no sean modelos a seguir, sino algo cotidiano? Sí, creo que lo primero que hay que sacarse de la cabeza es que el cambio del sistema penitenciario es un cambio a largo plazo, un cambio inabarcable y un cambio que implique, más allá de cambiar las prácticas del día a día y cambiar los pequeños modelos de gestión también. Hoy en día gastamos cifras millonarias. Cuando aparece esta pregunta si el problema es la falta de recursos económicos, y no, gastamos millonadas. Gastamos millonadas en tener las cárceles que tenemos, gastamos millonadas en perpetuar el delito, gastamos millonadas en cosas que gastamos millonadas en empeorar la seguridad. Eso es lo que no parece tener demasiado sentido. Para repensar las cárceles no tenemos que ir muy lejos, hay modelos acá, como decía hace un rato, pero además tenemos que repensar la gestión del día a día. Tenemos que pensar cómo logramos que trayectorias penitenciarias cambien, que se reordenen las rutinas, y todo eso no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con el posicionamiento de determinadas estrategias. Ni hablar que hay un rechazo colectivo de la opinión pública a otra forma de pensar la política penitenciaria, pero también tiene que ver con poder posicionar eso en la opinión pública. Y hay algunas cuestiones, y a mí hay algunos ejemplos que me gusta poner para ilustrar eso, que tiene que ver con cómo, por hacer las cosas mal, terminamos gastando mucho más dinero, terminamos generando mucho más daño. Uno de los casos claros, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación. La alimentación en el sistema penal es sumamente deficitaria. El rancho, que es la comida que se sirve en la cárcel, es una comida de escasísimo valor nutricional, hipercalórica, que deteriora muchísimo el sistema gástrico y que es tan deteriorante que hace que una de las medicaciones más consumidas dentro de la cárcel, por ende uno de los gastos en medicación más altos, sea de omeprazol. Entonces, la discusión es, ¿vamos a mejorar la seguridad, la alimentación para que los delincuentes coman mejor, y esto que a la gente le encanta decir y le encanta pegar? ¿O vamos a pensar que estamos gastando un montón de plata en medicación para reducir los daños que genera la propia alimentación? Y que además, que ni hablar, que una alimentación deficitaria genera un deterioro en los cuerpos y genera muchísimos problemas de salud. Lo mismo cuando pensamos, por ejemplo, en los traslados ante problemáticas de salud o en el estudio de determinadas problemáticas asociadas a, por ejemplo, el Papá Nicolau de las mujeres. En vez de gastar primero, las mujeres en la cárcel no tienen el Papá Nicolau, no se hace el Papá Nicolau, pero en el caso que debería hacerse, porque todas las mujeres tenemos una vez al año que hacernos el PAP, porque eso establece el sistema de salud, en vez de pensar en que una mujer habría que trasladarla a un sistema al afuera, esa mujer tiene que ir esposada y engrilletada, que hay que pagar un traslado de esa ambulancia, que en general son traslados privados de ambulancia, que además tienen que ir 2 custodias, que esos custodias trabajan 8 horas y que son
2 custodias que se saca de la cárcel, porque no es que aparecen custodias de la afuera, sino que son custodias que dejan su lugar en la cárcel, en vez de pensar en ese costo, podríamos pensar en el costo que tiene, además del costo técnico de un profesional, que ni hablar que debería haber ginecólogas o ginecólogos en cárceles de mujeres, pero el costo que tiene, que es un portaobjeto y fijador de pelo, que es lo que se pone sobre la muestra para que se pueda realizar. Con mucho menos del costo que implica un solo traslado, se podría hacer el PAP a todas las mujeres, a las 620 mujeres de todo el país. Y eso, cuando empezamos a pensar en los costos, cuando empezamos a pensar en si tiene que ver con la falta de recursos, tenemos que ir viendo que todas las áreas, la alimentación, la salud, la conflictividad, todo es pensable desde la microgestión. Porque si nosotros vamos a pasar años y años y años pensando cómo se van a cambiar los megamodelos carcelarios de Uruguay, y van a pasar generaciones en las que no vamos a poder hacer nada. Si en cambio empezamos a pensar en la microgestión, y esa microgestión la reproducimos en el resto del sistema, bueno, parecería ser más abordable. Y de nuevo, no es que el sistema penitenciario uruguayo tiene que cambiar todo. El sistema penitenciario uruguayo tiene muchas cárceles que favorecen los modelos de reinserción social. Lo que hay que hacer es un fuerte shock de política criminal en la zona metropolitana, y en Cerro Carancho y Soriano más que nada, también en Paysandú y en Maldonado. Básicamente todas las cárceles que tienen conflictividad y cuyos modelos son de encierro y de violencia. Bien. Carolina consulta, desde tu formación como comunicadora, ¿qué rol te parece que juegan los medios de comunicación en la construcción o reafirmación de los discursos sobre seguridad y criminalidad? Bueno, quienes comunicamos o quienes construimos relatos tenemos la posibilidad de construir enemigos y héroes como queramos. Para mí uno de los ejemplos como más visibles de esta construcción tiene que ver, por ejemplo, en La Casa de Papel. La Casa de Papel es un relato en el que lo que estamos viendo es una banda de crimen organizado y terminamos todo del lado de la banda de crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay un relato que posiciona héroes y enemigos en la oficialidad. Lo mismo pasa con la construcción de todos los relatos. Cuando uno comunica las noticias, tiene una selectividad de esas noticias, elige qué comunicar. Yo trabajo en La Diaria y parte de la discusión histórica de La Diaria es que La Diaria no cubre policiales por definición política. Ahora cubrimos algunos delitos hace un tiempo porque entendemos que es necesario cubrir algunos delitos. Básicamente ni hablar que los medios de comunicación, quienes trabajamos en los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad y también una incidencia en la construcción de la agenda pública. Ahora, ¿le podemos achacar a los medios de comunicación la problemática o la construcción? Y no, los medios de comunicación venden lo que la gente quiere comprar. Y hay un doble juego en eso, ¿no? Cuando las cosas rinden, porque la crónica policial rinde, una la fomenta mucho más. Pero uno elige también sobre qué hacer foco, porque sin ir más lejos, no hacemos foco sobre la explotación sexual infantil, ahora sí, en estos días, porque hay una gran operación en marcha, pero no hacemos foco sobre las redes de trata, no hacemos foco sobre los delitos económicos, hacemos foco sobre los delitos comunes que generan connotación pública. Sobre eso es lo que hacemos foco, y hacemos foco también los delitos que a los medios de comunicación nos suele ser rentable comunicar, les suele ser rentable comunicar, tienen que ver con los delitos de la pobreza, o los delitos que generan elevada connotación pública. Bien, Denise, una consulta en realidad sobre el tema libertad de expresión, ¿no? La LUC, en su artículo, el 491, que habla sobre la declaración de ilegítimo sobre los piquetes, no sé, tal vez como integrante de movimientos sociales, tanto de feminismo como, bueno, en este caso, como comunicadora también, ¿qué opinión te merece el hecho de que en un artículo de la LUC se establezca o se le dé potestades a la autoridad para poder disolver los piquetes, y bueno, y qué alcance tiene la palabra piquete, ¿no? Porque nosotros también estuvimos charlando con el profesor Hugo Barreto, que es docente de Derecho del Trabajo, hablando justamente sobre este tema de los piquetes, y él nos hacía,
nos da una visión muy interesante de esta disposición particular del artículo, del alcance de la palabra piquete, en su sentido amplio, ¿no? De que él nos decía, bueno, en realidad piquete es todo lo que obstruya de alguna manera la circulación, la libre circulación de los demás. Entonces, pensando hasta incluso en una marcha del silencio, que es de las marchas más pacíficas que tenemos en Uruguay, ¿no? Marcha de silencio, la del 8 de marzo, o sea, esas manifestaciones masivas. ¿Qué alcance o qué opinión en realidad te merece esta situación, teniendo en cuenta que, a mi entender, o a nuestro entender, limita un poco, bastante, no un poco, la libertad de expresión y la libertad también de manifestación de los colectivos, no tanto de las cuestiones individuales, sino como integrantes de organizaciones sociales? Digo, a nosotros particularmente nos preocupa bastante este artículo. No sé qué opinión te merece a vos. Creo que pone en riesgo la democracia, que pone en riesgo la seguridad, la seguridad de todas las personas, no solamente de quienes manifiestan, sino la seguridad en general. La manifestación es un derecho. Y veo en este tiempo, me cuesta entenderlo, veo una construcción muy clara de nuevos enemigos públicos. La protesta, que es un derecho y es una reivindicación histórica que han tenido todas las personas para la adquisición de derechos, se intenta ponerla desde otro lugar, se intenta ponerla como algo a perseguir, como algo a cuestionar, como una enemiga de la seguridad. Cuando la protesta, siempre que se da en un marco pacífico, como son la inmensa mayoría de las protestas de este país, han tendido a ser por la reivindicación de derechos. Creo que hay determinados sectores de la coalición que le tienen miedo a la capacidad de las organizaciones. Y entiendo el juego y entiendo que por eso la construyen como enemigos. Ahora, lo que entiendo que se está poniendo en juego la democracia y que es una herramienta, hoy vivimos en democracia, pero si las cosas se complican y si se quiebra el Estado de Derecho, hay determinadas normativas que pueden llegar a generar que una vez más el Estado cometa delitos sobre las personas y que se reduzcan las garantías. Y creo que el riesgo es cuando todo eso se da amparado por la ley. Entonces, entiendo el juego, claramente no lo comparto, y me parece que quienes tienen las herramientas del Estado, que además administran las fuerzas, administran el personal armado, administran un montón de cosas que ponen en riesgo, deberían a la población darnos algunas señales de garantías de la democracia. Porque eso es la democracia es que cada uno puede explotar de la mejor manera todos los derechos que tiene. Y si el Estado no se empieza a limitar derechos, las cosas se complican. Y además, si esta complicación implica un riesgo de seguridad para las personas y la reducción de las garantías y el aumento de la discrecionalidad, no me parece que hay formas mucho más válidas de posicionarse contra la organización social. Si lo que se quiere es posicionarse contra la protesta social y la organización de la sociedad civil, hay que debatir, hay que posicionar otro tipo de armas. Posicionar el recorte de garantía del Estado creo que nunca ha llegado a buen puerto y no va a llegar a buen puerto. Muy bien, acá hacemos un par de preguntas más. Acá Emilio habla de lo siguiente y paso a leer. Felicitaciones por la lucidez, Denise. Por favor, no dejar afuera la corrupción. La corrupción crea dependencias malignas entre gendarmes y privados de libertad, alimenta el negocio ilícito, por ejemplo la droga, y con consecuencias de chantaje, que es fatal adentro y lapidario con la persona al salir, ya que el chantaje impide reencauzar la vida, derivando en recaída del delito, violencia familiar o sencillamente suicidio. La corrupción carcelaria es en gran medida el culpable del fracaso de la reinserción y destruye la dignidad del ser humano. Eso es una afirmación. Pero luego él consulta si
el tercer posteo que se refería a la corrupción, si Denise podrías entregar tu mirada sobre este tema en el sistema carcelario. Supongo que hace referencia a esto, a la corrupción y a su impacto en la reinserción, si es que lo tiene. Sí. Las economías ilegales dentro de la cárcel traen, como todas las economías ilegales, corrupción. El narcotráfico, los celulares, todo en la cárcel tiene que ver con formas ilegales de obtener cuestiones para la supervivencia. Hay una afiliación de policías en esto, y sí, obvio. Es como decir que el sol sale todos los días. ¿Hay mecanismos para reducir los niveles de corrupción? Y hay que aplicarlos. Se aplicaron. ¿Va a cambiar la persecución de la corrupción un sistema que no cambia sus formas de limitar las economías ilegales o de regular sus economías ilegales? Y no, vamos a estar siempre en la misma, las personas son reemplazables y las instituciones tienen determinadas prácticas. Sin duda que la corrupción es uno de los problemas que tiene el sistema penitenciario, pero el sistema penitenciario de fondo tiene el problema de las economías ilegales, que, como decía Emilio, obviamente trae una presión sobre las familias, violencia, muchísimas cosas. Eso no va a cambiar si no se empieza a pensar en la regulación de las economías ilegales. La regulación de las economías ilegales, no solamente el narcotráfico, el tráfico de celulares dentro de la cárcel es una economía ilegal. Y es una discusión que tenemos que dar acorde a la época que recorremos. Si estamos en 2020 y la telefonía celular está prácticamente universalizada en el Uruguay, no podemos estar dando una discusión sobre teléfonos públicos cuando en Uruguay los teléfonos públicos ya prácticamente no existen, no los vemos en la calle. Sin embargo, seguimos destinando hacia eso. O no podemos seguir dando una discusión que tenga que ver con los delitos que se cometen con los celulares, cuando en realidad todo el mundo tiene celular y tenemos tecnología adecuada y acorde para intervenir esos teléfonos ante la presunción de un delito. Entonces, en vez de favorecer la corrupción, en vez de favorecer la economía ilegal, deberíamos pensar en mecanismos regulatorios que favorezcan el control y que favorezcan también todo lo positivo que tiene que ver con que las personas puedan tener un vínculo comunitario. Pero por sobre todas las cosas hay que fortalecer los mecanismos de control adecuados a la época y acordes a la época. Y sí, ni hablar que la corrupción forma parte de la coyuntura del día a día y que no va a cambiar hasta que demos algunas discusiones. Muy bien, Denise. Y no teniendo más preguntas, yo quería consultarte sobre, creo que empezando o terminando por el principio, ¿no? Porque mucho se habla hoy en día en los medios, e incluso en el Parlamento particularmente, cuando se discute la ley de urgente consideración sobre la oportunidad de la presentación de esta ley. Teniendo en cuenta que, bueno, que en este momento estamos en una situación de saliendo, pero en el aislamiento social, donde las organizaciones sociales no pueden reunirse a dar estos debates, o por lo menos no pueden hacerlo de manera masiva, cuando muchas de nuestras actividades cotidianas están bastante limitadas en ese sentido, lo cual hace que también la economía se vea un poco comprometida por eso también. No sé qué opinión te merece eso, como una reflexión final para compartirnos tu opinión sobre eso. Sobre que ni hablar que no es el momento para dar esta discusión porque hay urgencias reales, creo que ya es algo que está dicho y que, claro, que creo que es algo que más medianamente podremos coincidir. La opinión quizá más política es que creo que le salió redondo, porque estamos todos distraídos. Estamos todos distraídos con el COVID, estamos todos con un recorte hasta de movilidad producto del COVID, y es una ley que pone en juego muchísimas cosas. Y es una ley que pone en juego la economía, la seguridad, la salud, la vida, muchas cosas. Entonces, ni hablar que es una discusión de que si se hubiera dado en otro marco diferente, hubiera generado muchísima movilización, hubiera generado otro tipo de cuestiones. Y creo que le salió bien. Creo que justo una emergencia sanitaria es el marco perfecto
para que puedan dar esta discusión parlamentaria. Me parece que no fue aleatorio, me parece que fue, si uno se pone, se posiciona desde otro lado y piensa, bueno, ¿cuál es el mejor momento para meter una ley que la gente no se pueda movilizar, que no pueda haber discusión, que ni siquiera los programas de radio ni televisión están con panelistas en vivo, con entrevistados en vivo, más de determinadas condiciones? Y bueno, es le salió redondo. No se me ocurre mejor momento para presentar esta ley. Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias a todos y a todas por participar. Sin duda bueno, creo que la participación tuya estuvo muy buena, teniendo en cuenta que además estamos muy acostumbrados a escuchar tal vez argumentaciones bastante más jurídicas y muy poco, a veces se nos hace muy difícil bajarlas a la realidad, ¿no? Y creo que en ese sentido las personas que trabajan en el territorio tienen mucho para decir al respecto, teniendo en cuenta que esta ley no es una ley como las demás, que muchas veces queda como la discusión encerrada en las cuatro paredes de la Facultad de Derecho y poco tiene que ver con la realidad cotidiana de las personas. Creo que en este sentido nos encontramos casi que en la vereda opuesta a eso. Así que, bueno, agradecerte, Denise, por tomarte el tiempo de charlar un poco con nosotros, agradecer también a todas las personas que se conectaron hoy, que bueno, tener esta convocatoria para charlar sobre o seguir analizando la ley de urgente consideración, a pesar de que ya tenga media sanción en el Parlamento, me parece que sigue siendo absolutamente necesario y bueno, desde las organizaciones sociales seguiremos dando la pelea en los espacios que nos corresponden. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias y a las órdenes. Gracias.